Cuando escuchaba los testimonios, iba recordando la historia de cada uno de los que contaban algún testimonio acerca de la fidelidad de Dios, y también recordaba el testimonio de tantos, ¿no? Nuestra iglesia cumplió este año 16 años. En estos 16 años que cumplió la iglesia, he visto cantidad de testimonios. Por eso quería cerrar y tenía en mi corazón esta semana la fidelidad de Dios, especialmente por esto que comentaba el hermano Facu, que ahora voy a cerrar justamente con esa palabra. Porque una de las características de los que todos hablaron, y creo que si cada uno pudiera hablar de la fidelidad de Dios, diría lo mismo, es que Dios es fiel independientemente de nosotros. Y eso es muy importante. He visto y conocido la historia de cada uno de ustedes. La escuchaba, voy por orden a Dani y Diana, cuando ya querían desistir, cuando ya estaba todo terminado, y Dios, sin merecerlo, les mostró la completa fidelidad y transformación de la vida. Escuchaba a Noé en un emprendimiento, en otro, hasta que pudo ver la fidelidad de Dios y persistir y permanecer. A Leo en el medio de esas operaciones raras y esos dolores raras, y Leo, bueno, junto con otros adolescentes y jóvenes en la iglesia, es parte de la esencia de nuestra iglesia, raíz aquí, y ha visto en cada detalle la fidelidad de Dios cuando no la merece, como ninguno de nosotros. Sin embargo, Dios le mostró su fidelidad. Bueno, que hablar también de Nati, que también es esencia de la iglesia, y no es por sus enojos, sino por su obediencia, tal cual como dijo Nati, que Dios pudo bendecir y pudo ser fiel aún en nuestra infidelidad. Fíjense que en todos los casos encontramos lo mismo, ¿no? Por eso la obediencia, tal cual nos enseñaba Nati, es uno de los secretos en el principio de poder recibir la fidelidad de Dios. Porque ahora yo quiero cerrar con eso, para que puedas distinguir cómo recibir la fidelidad de Dios, porque Dios igual va a ser fiel. Eso es lo que quiero que hoy simplemente entiendas. Y por último, la hermana Gaby con su familia tienen para escribir un libro en relación a la fidelidad de Dios, y me gustó ahí lo que declaró Gaby, ¿no? Yo no sé qué van a hacer mis hijos, yo no sé qué van a hacer los demás, pero yo voy a permanecer fiel porque Dios fue fiel conmigo. Amén. Y pasa un poco por ahí a veces. En mi larga trayectoria he podido ver la fidelidad de Dios, y por eso quería comenzar el año con esta palabra también. Primero porque sigue siendo hasta marzo nuestra palabra rema, la fe. ¿Sí? Y la palabra fidelidad viene de la fe, de la certeza, de la convicción. Pero en este caso, la diferencia con la fidelidad de Dios es interesante comprender este principio y este carácter, y si lo podés entender y aplicar este año te va a servir mucho. Lo que lo contaba Facu, lo contaban los hermanos, lo cuenta el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. 2 Timoteo capítulo 2, verso 13, vas a encontrar este tremendo principio. Es muy interesante. Dice 2 Timoteo 2, vamos a leer desde el verso 10. Así entendemos el contexto. 2 Timoteo 2:10, Pablo le dice a Timoteo, joven, le dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel, ahí ya habla de la fidelidad. Palabra fiel es esta, escuchá. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, acá vas a encontrar la diferencia. Si lo negás a Dios, Él te va a negar. Ahí
no hay tu tía. Si lo negás a Dios, Él te va a negar también. ¿Cuándo? Cuando llegues a su presencia. No, Señor, pero yo a veces iba a la iglesia, pero yo leía, pero si lo negás a Dios, cuando estés delante de la presencia de Dios, Él te va a negar, te va a decir, yo no te conocí. Ahora, después de una afirmación tan fuerte que te pega, dice algo que te impacta. Él te dice, si fuéramos infieles, entonces vos decís, Él también va a ser infiel. O sea, ya viene pegándote. Si fuéramos infieles, ahí Él dice, Él permanece fiel. Y ahí es la parte que a mí me impactó toda mi vida. ¿Por qué? Yo lo entendí más cuando fui papá. Tal vez vos que sos papá, mamá, abuelo, abuela, lo vas a entender bien. Si tu hijo o tu hija hace algo indebido, o te abandona, o no sucede lo que esperás, lo seguís amando. Y si aún tu hijo o tu hija nadie lo quiere, o sucede algo malo, o te lastima tu corazón, lo seguís amando. ¿Por qué? Bueno, porque la fidelidad está emparentada con el amor. Dios es amor y Dios es fiel, y ese es un principio y una característica de Dios, no nuestra. Por lo tanto, ahí es donde está la diferencia. Por eso dice después, porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso tenés que entender, que Dios no puede dejar de ser Dios, porque siempre fue Dios. Va a ser Dios y va a seguir siendo Dios independientemente de nosotros. Nada de lo que hagas, nada de lo que yo haga, va a hacer que Dios deje de ser fiel. Nada de lo que hagas va a impedir que Dios deje de amar. Ahora es diferente después recibir esa fidelidad en tu vida y en mi vida. Ese es para otro mensaje. Pero hay algo muy importante que sí que tenés que saber y conocer. Que Dios es fiel, no porque vos o yo seamos fieles, sino porque es Dios. Y siempre te vas a encontrar con un Dios fiel. Ahora no es un viejito bueno con barba que te dice no pasa nada, no hay problema, no. Justamente si hay algo que no se olvida es Dios. Y no es rencoroso, sino que da a cada uno la paga según su obra, pero es fiel y es amor. Y es impactante que aunque vos seas infiel, aunque yo sea infiel, como todos lo hemos sido, Él permanece fiel. Y cuando quieras encontrarte con un Dios fiel, aunque estés enojado, aunque estés en pecado, aunque estés alejado, te vas a encontrar con la fidelidad de Dios y te vas a encontrar con el amor de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es muy importante entenderlo. Yo lo descubrí con el tiempo, y tal vez es el ejemplo que nos contaban los hermanos hoy. No lo merecíamos, no lo entendíamos, no sabíamos cómo. No entiendo cómo pasó o por qué pasó, por qué sucedió, por qué pasó, por qué Él es fiel. Pensamos que es porque yo me empecé a portar bien o porque yo cambié. No, Él sigue siendo fiel. Dios es fiel porque es fiel, no porque yo soy bueno. Ahora, si yo soy fiel, ahí vendría el segundo capítulo. Ahí generás un vínculo tremendo. Yo creo que Dios se sorprende cuando somos fieles, porque Él es fiel por naturaleza. Por lo tanto, lo primero es saber que Él permanece fiel. Dios siempre, cuando lo quieras encontrar o buscar, lo vas a encontrar ahí, amando y siendo fiel, sin fluctuar, sin cambiar. El mismo Pablo dice, no fluctúen, no cambien, porque como nos enseñaba Facu, Él es el que prometió y fiel es el que prometió. Por lo tanto, Él va a cumplir. Si tu fidelidad se une a la fidelidad que ya existe de Dios porque es Dios, no hay error. Vas a escuchar cantidad de testimonios como los que escuchaste hoy.
tenés que alinearte con la fidelidad de Dios. No tenés que hacer nada para que Dios sea fiel. Él es fiel. Ni para que Dios ame. Él es amor. Son características de Él. No es por nosotros, no es por obras. Y para terminar, me impacta lo que el mismo Pablo también enseña a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 3. Esto lo uso mucho cuando hago evangelismo y te lo aconsejo para que lo puedas tener vos también. Y para que lo entiendas. Capítulo 3, desde el verso 3, capítulo 3 de Romanos, dice: si alguno de ellos, o si alguno de nosotros, o de ustedes, ha sido incrédulo, ¿ya fuimos incrédulos? Sí. ¿Ya no tuvimos fe? ¿Cuántas veces? Su incredulidad, pregunta Pablo, ¿hace nula la fidelidad de Dios? En el momento en que vos no estás creyendo, ese momento que no tenés fe, que desfalleces, ¿Dios deja de ser fiel? Eso se pregunta Pablo. Que a veces sucede con personas incrédulas o que no creen. Y yo les cuento siempre y les digo que vos no creas en Dios no produce que Dios deje de ser Dios. Dios es porque es Dios, no porque vos creés o dejás de creer. No, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy agnóstico, está perfecto. Pero Dios sigue siendo Dios, sigue siendo amor, fiel, bueno, poderoso, juez. Dios no va a dejar de juzgarte porque vos creas o no que hay un juez. Te va a juzgar porque es Dios. Cada día, cada hora, cada obra, cada actitud de tu vida está filmada, contada y escrita. Eso a mí es lo que siempre me ha dado temor. Toda tu vida está escrita en un libro que se llama el libro de la vida y va a ser abierto delante de todos. No, pero yo no creía en el libro. Y bueno, hermano, acá está. Uy, hay un juez. Claro. Por eso, cuando hace esta pregunta a la iglesia en Roma, le dice, te lo leo de nuevo, si tu incredulidad hace nula la fidelidad de Dios, y Pablo la responde y dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Los infieles somos nosotros. Los que no creímos y un día empezamos a creer somos nosotros. Cuando naciste Dios ya era fiel. Y nosotros aprendimos y gracias a Dios creímos. Por eso es tan difícil encontrar fidelidad en el pueblo de Dios. Uno de los errores más graves y uno de los problemas más grandes que hubo, que hay y que habrá siempre en la iglesia y en el pueblo de Dios es la falta de fidelidad, de compromiso. Y fíjate que justamente al revés es una de las principales características de Dios. Por eso donde más se pasea el enemigo es en tu no fidelidad, en que no creas, en que no te comprometas, en que no seas fiel porque Dios es fiel a sus promesas. Pero nuestras promesas, parecemos políticos, ¿no? Haré, y todos nos dicen lo mismo. Y todos caemos en la misma. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el varón que confía en el Señor, porque Él es fiel, porque Él nunca cambia, porque todas sus promesas fueron cumplidas siempre. Por lo tanto, este año, este mes que comienza y este año difícil que comienza en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra Argentina, tenés que saber que hay alguien que permanece fiel, aun cuando seas infiel,
Aun cuando le erres, aun cuando no creas, aun cuando te deprimas, aun cuando quieras volver atrás. Cuando quieras mirar a Dios, te vas a encontrar con un Dios fiel. Cuando quieras mirar a Dios, te vas a encontrar con un Dios que ama. Ahora, ojo con la advertencia de Él, ¿no? Porque vas a ser justificado según tu vida, tus palabras y tu fe en esa cruz. Y vas a poder vencer cuando fuera juzgado. Porque nuestra fidelidad de Dios será juzgada. Tu fe te salva y tu ausencia de fe te condena. La fidelidad es fundamental en el cristianismo. La garantía que Dios permanece siempre fiel, aunque vos no seas fiel. Por eso nunca permitas que vos tengas que lograr algo o hacer algo para que Dios cumpla la promesa en tu vida. Él la va a cumplir. Ahora la pregunta sería, ¿vos vas a cumplir tus promesas? ¿Cuántas veces escuchaba los testimonios y recuerdo los testimonios de los que hoy están y los que no están? ¿Cuántas veces prometieron al Señor? A mí, como pastor, cuente conmigo, sepa que yo voy a estar, quédese tranquilo que yo tiemblo cuando claro, no lo haga, no lo diga en voz alta, porque somos infieles. Pero tenemos un Padre que es fiel, no tonto, no es un viejito bueno, siempre enseño lo mismo. Es fiel porque no puede negarse a sí mismo, no por vos o por mí, sino porque Él es fiel. Yo creo que no llegamos a comprender tanto amor, que aún siendo infieles Él permanezca fiel. Que aún cuando te ve enojado, triste, depresivo, queriendo volver atrás, queriendo abandonar y dejar, si vos te arrepentís y volvés y mirás, si venís como contaba Nati, todo enojado, así llegás, el Señor te recibe y te dice, podés contar con mi fidelidad, podés contar con mi amor. Tenés una nueva oportunidad. Mientras tengas vida, vas a tener oportunidad. Ahora sí sabe que ese Dios fiel también es un Dios justo, porque tampoco puede negarse a sí mismo. Y esa justicia de Dios es la que va a recibirnos, ese juez justo. Y según nuestra fe, seremos juzgados, según nuestros actos que producen la fe, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, en esta hermosa mañana de verano, con los testimonios que escuchamos, como Dios sorprendió a estos hermanos y seguramente vos tendrías tantas cosas para contar. Dios no nos termina de sorprender. Dios está ahí firme. Él no fluctúa. Siempre es fiel. Si Él prometió, dice la palabra, Él cumplirá. Ahora, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos en nuestros genes escrito la capacidad de ser fieles también. Si hay algo que he hecho y he tratado de hacer toda mi vida, yo es permanecer fiel a mis principios y a la esencia que Dios colocó en mi vida. No dependiendo de personas. Y déjame darte ese consejo final. No dejes y abandones tu fidelidad porque el otro es infiel. Mirá si hiciera eso Dios con nosotros. Aprende del ejemplo que te di hoy del papá o de la mamá, que aunque el hijo puede ser infiel, o aunque el hijo puede abandonar o enojarse y demás, el papá y la mamá continúan siendo fieles, porque aman. Entonces recibí ese consejo. No dependas de personas, no dependas ni siquiera de tus emociones. Mantenete fiel utilizando la fe, creyendo en lo que no existe, esperando lo que todavía no es. Mantenete fiel, firme.
Por eso te digo tanto, congregate, lee la palabra, llena tu cabeza de promesas, de palabra, porque si no enseguida nuestra fe flaquea y nuestra fidelidad cae. Pero cuando tu fidelidad se encuentra con la fidelidad de Dios, como te leí hoy, nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Te quiero invitar a colocarte de pie en esta hermosa mañana que el Señor nos regala y nos da. Y que al igual que muchos de los que nos contaron hoy en sus testimonios, y seguramente vos también tendrás, ¿por qué no renovás tu acto de fe, de fidelidad con Dios? ¿Por qué no le decís esta mañana y pasás por este altar y le decís, Señor, a veces y muchas no soy fiel? Me enojo, me ofendo, me letargo, me quedo en un limbo, me enfrío y comienzo a perder mi fidelidad, mi compromiso, mis pactos contigo. Señor, hoy renuevo mi fidelidad contigo. Hoy quiero renovar mi fe contigo, Señor. Las cosas viejas pasaron, tú haces todo nuevo. Y te vas a encontrar con un Dios fiel. Y te vas a encontrar con un Dios que va a estar ahí, amándote, fiel, esperándote y diciéndote, fieles son mis promesas, fiel es mi palabra. Si se encuentra con una persona que es fiel y que ama, no hay límites, no hay límites. Cerra tus ojos en estos momentos, vamos a adorar al Señor y vamos a orar. Colócate una mano en el corazón o en tu mente, en tu alma y decirle al Señor, Señor, aunque yo no permanezco fiel, tú siempre eres fiel. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú eres bueno conmigo. Me amas, me cuidas, me das nuevas oportunidades. Tu fidelidad, Señor, es incomprensible, inalcanzable. Solamente la puedo recibir en esta mañana, Señor. Por eso recibo tu amor a través de tu fidelidad. Como dijo Job cuando entendió que Dios era fiel a pesar de todo lo que había pasado, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que te sea oculto. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres amor, Señor. Yo me postro delante de ti esta mañana para renovar mi pacto de fidelidad contigo, Señor. De decirte, voy a intentar ser fiel, Señor. Fiel a mis principios, fiel a mi fe en ti, fiel a mi amor hacia ti. A que la vida, las circunstancias, mis emociones, mis tentaciones no impidan mi fidelidad contigo, Señor. A que seas mi prioridad, mi amor mayor, mi esencia. Quiero ser fiel, Señor, porque tú eres fiel, porque tu fidelidad es para siempre, porque Dios siempre permanece fiel. Y en mi vida has sido tan fiel.